Verso a verso. La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala. Predica la verdad. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La epístola del apóstol Santiago es una epístola que fue dirigida especialmente a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Pero cuando habla de las 12 tribus, no solo se refiere a esas 12 tribus, sino que le está hablando a todas las congregaciones de todo el mundo. Está hablando a las iglesias de todo el mundo. Nos está hablando a nosotros. Ese mensaje de la epístola de Santiago es especialmente para mí y para ti. El apóstol Santiago esta carta ha sido llamada la epístola universal, porque es dirigida a toda la iglesia de todo el mundo. No está dirigida a alguien en especial, sino que está dirigida a todas las iglesias de todo el mundo. El tema central de esta epístola la podríamos resumir en esta frase: el cristianismo práctico. La epístola nos enseña que la vida es una vida de obediencia por la fe en Cristo Jesús. Si tú realmente crees en el Señor, vas a obedecer lo que dice la palabra del Señor. Pero si no crees, vas a aborrecer lo que dice la palabra del Señor. Tú quieres conocer a un cristiano, ve si está haciendo lo que dice la palabra del Señor. En eso se van a conocer los que son hijos del Señor o no. La fe en Dios produce el querer hacer lo que Dios dice en su palabra. Por eso Santiago ha sido conocido como el manual del cristiano. Si tú quieres saber cómo actuar en esta vida, lea la epístola de Santiago. Y realmente toda la Biblia es nuestro manual, pero Santiago es un manual especial. Y yo creo que el versículo clave de la epístola de Santiago sería Santiago 1, verso 22. Y para esto vamos a estar trabajando mucho en Santiago el día de hoy. Es que vamos a Santiago, verso 1, capítulo 1, verso 22. Y este es el tema central de Santiago. Lo tenemos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ese es el tema de Santiago. Sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Porque el que viene solo a oír, pero no practica la palabra, habría que hacerse un examen de autoconciencia y decir: ¿será que realmente soy cristiano o no? Y eso se los dejo para que ustedes lo hagan en su casa. Pero para mí ese es el versículo central de la epístola de Santiago. Tiene muchos versos preciosos Santiago, pero vamos a entrar a ver el resumen de esta epístola. En primer lugar, vimos que Santiago le está escribiendo a todas las iglesias de todo el mundo. Y lo primero que Santiago nos quiere decir es que el cristiano, y óigalo bien, el cristiano va a pasar pruebas y tentaciones en esta vida. Para el cristiano las pruebas y las tentaciones van a ser elementos básicos. Si tú no pasas pruebas, si tú no pasas tentaciones, tienes que hacerte la pregunta: ¿será que soy cristiano? Y es que Santiago, ahí en el capítulo 1, nos dice en el verso 2: hermanos míos. Y por eso sabemos que Santiago nos está hablando a nosotros. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando estamos pasando algún problema, alguna dificultad muy seria,
La palabra del Señor nos dice: ustedes están siendo probados, ustedes están siendo probados para ver si el fruto del Espíritu se está manifestando en ustedes, porque una de las características del fruto del Espíritu es la paciencia. Si no tenemos paciencia para soportar las cosas que nos vienen, difícilmente somos cristianos. No vamos a aguantar las cosas más duras que vengan en nuestra vida. Pero dice la palabra del Señor: tengan gozo cuando estén pasando pruebas, porque quiere decir que el Señor se va a manifestar en ustedes. Y el verso 4 dice: mas cuando sean ustedes pacientes, verán que la paciencia tiene su obra completa, y ustedes van a ser perfectos, cabales, sin que les falte cosa alguna. ¿Quiere aguantar? Usted verá a Dios al final de la paciencia. Pero también Santiago nos muestra cómo podemos vencer las pruebas y las tentaciones. Santiago nos dijo cómo nosotros podemos enfrentar esas pruebas. Veamos el verso 12. Verso 12 del capítulo 1. Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Y ese es el camino. Resistan, sean pacientes. Y la resistencia y la paciencia son cosas diferentes. La resistencia es aguantar y la paciencia es esperar en el Señor. ¿Cuántos han sido probados durante esta semana? Sé que todos. Pero Dios nos está pasando por pruebas para que cuando salgamos de la prueba nosotros seamos perfectos y cabales. Yo sé que el Señor te va a probar, y quizás aún más, pero lo que quiere hacerte es perfecto y cabal, porque Él te ama tanto. Cuando vengan pruebas a tu vida, no te pongas a protestar. ¿Por qué será que a mí me pasa esto? ¿Por qué Dios y hay tantos otros por ahí? Dile: gracias, Señor, porque yo sé que al pasar esta prueba tendré la victoria, seré más parecido a ti, porque tú fuiste probado en todo. Pero Santiago nos dice de dónde vienen las pruebas, cuál es el origen de las tentaciones. Ahí en los versos 14 y 15 del capítulo 1, Santiago nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Santiago nos está diciendo: miren, ninguno diga que las pruebas y las tentaciones vienen de Dios, porque lo primero que hacemos es empezar a echar la culpa al Señor. Es que Dios, ¿por qué permites esto? Pero a nosotros, nuestra mente es a donde entran los pecados, a nuestra mente es a donde entra la concupiscencia, y cuando nosotros le damos paso al diablo, empezamos a caer, empezamos a venir en una escalera descendente, porque dice que después de que ha concebido, después de que lo imaginamos, después de que lo pensamos, vamos y damos el paso y cometemos el pecado, y después de que caemos en pecado, muerte. Cuando vengan esos pensamientos, recházalos en el nombre del Señor. Cuando vengan a ti esas cosas que quieren atraer tu vida, recházalos en el nombre del Señor. No permitas que tu mente conciba el pecado. No permitas que tu mente dé el paso para seguir adelante, porque entonces estás rechazando a Cristo. Santiago nos muestra cómo se debe de preparar un cristiano para soportar las pruebas. Veamos los versos 22 al 25 del capítulo 1. Dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando vengan pruebas y tentaciones a tu vida, vea la perfecta ley y mira qué es lo que dice la palabra para ti. Ve qué es lo que el consejo de la palabra tiene para tu vida. Pero no seas tan solo oidor olvidadizo, dice la palabra. Tú lo lees, sí, está bien, pero te vas y te olvidas de lo que dice la palabra. Tienes que hacer lo que dice la palabra. Si tú quieres vencer las pruebas y las tentaciones, tienes que ser hacedor de la palabra, no tan solo oidor. El oidor es aquel que llega, mira la Biblia y le parece bonito. Qué buen ejemplo, qué buen consejo, pero no lo practica. Y por eso hay muchas iglesias que están débiles en la fe. Cuando hablamos de la fe es un tema muy interesante. En Hebreos, que fue el libro que estudiamos anteriormente a Santiago, veíamos qué es la fe. Y la fe se describe ahí en Hebreos 11:1 y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? ¿Qué está esperando esta iglesia? No oigo. ¿Qué está esperando esta iglesia? La venida del Señor. ¿Y están seguros de que el Señor viene? Amén. Pues esa es la fe, que nosotros estamos esperando esa gloriosa venida del Señor. Todo este anuncio de la Navidad es porque el Señor ya vino, ya cumplió su palabra y Él va a terminar de cumplir su palabra. Él va a venir por su iglesia. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Estamos esperando la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero para esperar esa venida tenemos que ser prácticos, como dice Santiago. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Mientras Cristo viene, debemos de mantenernos santos, porque su palabra nos dice que seamos santos como el Señor es santo. Sino que iglesia es la que va a recibir el Señor cuando venga. Si tienes fe, tienes que hacer lo que dice la palabra. Hoy en la mañana oía un mensaje acerca de la fe y realmente da risa, hermano. Cuando alguien dice: a mí si el Señor, decía, es que mi abuelita no me dejó dinero, pero me dejó fe. Y es lo mejor que ella me pudo haber dado. Por eso es que yo he hecho todo esto por fe. Y si me cambiaran de este país y me mandaran a otro país y yo llegara desnudo al otro país, yo sé que por fe vuelvo a tener mi tacuche. Es una fe vacía, una fe que el mundo la ha usado solo para tener posesiones. Pero la fe del cristiano es que estamos esperando la segunda venida de Cristo, que Cristo se va a manifestar. Estamos convencidos que lo veremos, pero la única manera de ver a Cristo es siguiendo y haciendo lo que dice su palabra. ¿Cuántos están seguros que si el Señor viene hoy lo verán? ¿Están haciendo lo que dice su palabra? Pues verán a Cristo. Pasemos al segundo capítulo de Santiago. Santiago nos dice cuáles son las tentaciones más comunes que pueden tener los cristianos. Y una de las tentaciones más comunes es ser parciales. El capítulo 2, verso 1 de Santiago dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago 2, 8 y 9 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Mire, Santiago nos dice, una de las tentaciones que más afectan al cristiano es hacer acepción de personas.
Es difícil amar a nuestros enemigos. ¿O creen que es fácil? Cuando alguien nos ha ofendido, incluso cuando solo con que nos hagan una mala cara, una mala mirada, que el hermano no me saludó, que el hermano pasó por ahí, ni siquiera se dio cuenta que yo estaba, solo con eso ya nos sentimos ofendidos. Y la palabra de Dios nos dice que no hagamos acepción de personas, porque si hacemos acepción de personas, no estamos cumpliendo la ley real. Y la ley real del Señor, la ley máxima, la ley que está sobre todas las leyes, es amarás al Señor tu Dios. Y la segunda es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros decimos que amamos al Señor, si nosotros nos declaramos cristianos, si nosotros decimos, Señor, tú eres todo para mí, Señor, tú eres mi amor, Señor, tú eres mi rey, pero desechamos al hermano, estamos desechando la ley del amor del Señor, y dice la palabra que quedamos convictos como transgresores. Si nosotros no amamos al que podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios? Si nosotros decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, y vemos al hermano y no podemos ni siquiera abrazarlo, ¿cómo podemos decir que somos cristianos? No sé si a ti te ha pasado alguna vez que has rechazado a alguien, que apareció por ahí un bolito asqueroso, y tú lo rechazas, estás rechazando a Dios. Cuando haces acepción de personas, este sí, este no, aquel sí me gusta, aquel no me gusta, estás diciéndole, Señor, tú no sirves. Dios, tú lo que dices es mentira, porque te equivocaste. Deberías de haber dicho este grupo sí, este grupo no. Pero el Señor dice que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Estás practicando eso? Decía que Santiago me gustaría seguirlo leyendo, porque cada vez que cometo un error me recuerdo de Santiago y digo, Señor, perdóname. Hay otra tentación muy común entre los cristianos, porque recordemos que Santiago es una carta para los cristianos, no está hablando para los inconversos. Otra tentación muy común es profesar la fe sin obras. Muchos venimos a la iglesia, muchos hablamos de la Biblia, muchos no sabemos la Biblia de memoria, pero nunca hacemos una obra. Por eso Santiago, ahí en el capítulo 2, versos 19 y 20, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Tremendo Santiago. Nos está diciendo, ok, tú conoces la Biblia, ¿la practicas? Es que eso es lo difícil. El evangelio práctico es lo más difícil. El evangelio está a solo 45 centímetros de ser práctico. Cuando tenemos todo aquí en la cabeza, podemos tener metida toda la Biblia, todos los comentarios, todas las versiones que podamos, todos los libros que hayamos escrito, pero si no baja esos 45 centímetros al corazón, no puede ser un evangelio práctico. El Señor te llamó a que te vean a ti. El Señor nos llamó a que seamos nosotros los que vayamos a mostrar el amor del Señor. El Señor nos llamó para que cuando lleguemos a algún lugar digan, este es cristiano, este es hijo de Dios, este es el evangelio que el Señor le mandó que viniera a hacer. Pero cuando venimos los domingos a sentarnos, cuando nos vamos de aquí seguimos siendo los mismos afuera, no estamos practicando el evangelio del amor. Por eso, una de las tentaciones más fuertes del cristiano es decir que es cristiano, pero no practicar el cristianismo. Cuando les decimos, hermanos, el sábado 22 vamos a tener una actividad allá en Lomas de Santa Fe, zona 18, vamos a llevarle a los niños un regalo de Navidad. Ese es mostrar el amor. Los niños quizás no van a entender que les hablemos de
primer libro de Samuel, o no van a entender Deuteronomio, no van a entender nada de la palabra, pero cuando lo ven práctico, cuando ven al hermano Agustín llegando con un regalo, dicen, ese es el amor del Señor. Hasta llegan a la casa, hermano Agustín, hermano, háblenos del Señor, queremos oír del Señor, porque ven que le está haciendo práctico el amor del Señor. Profesar la fe, decir soy cristiano, pero no mostrarlo prácticamente. Haga un cheque nuevamente a su conciencia. ¿Será que soy cristiano? Vamos al capítulo 3. Y aquí vamos a ver las tentaciones más comunes de los que enseñan la palabra del Señor, o de los maestros, de los pastores, o de aquellos que alguna vez quieren hablar de la palabra del Señor. Y la tentación más fuerte es mal usar la lengua. Y vimos, cuando estudiábamos Santiago, vimos que este instrumento tan pequeñito, esta cosita que tenemos adentro de la boca, puede causar grandes incendios, puede causar grandes problemas. Por la lengua nosotros podemos matar a muchas personas. Nuestra boca, nuestra lengua es un instrumento de vida y es un instrumento de muerte, pero va a depender cómo usemos la lengua. Por eso, cuando alguien quiera hacerse maestro, lo primero que debe de hacer es aprender a refrenar su lengua. Santiago dice ahí en el capítulo 3, versos 1 al 12. Solo voy a leer los 2 primeros versículos, pero usted puede leer los 12. Pero dice, hermanos míos, miren, Santiago me gusta porque todo es hermanos míos, como recordándole, ustedes son cristianos. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. ¡Qué exhortación más tremenda! A veces una palabrita ya destruimos una vida. Tú eres inútil, tú no puedes, tú no lo vas a lograr. Con eso estamos destruyendo a nuestros hijos, con eso estamos destruyendo nuestros ministerios, con eso estamos destruyendo a cualquier persona. Pero dice que si nosotros somos capaces de refrenar la lengua, y es tan fácil, dice que vamos a ser capaces de refrenar todo nuestro cuerpo. Cuando nosotros podemos controlar la lengua, todos los pecados vamos a poder controlar. Y es que eso es lo que dice, que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Calladito, dice algún dicho por ahí, te ves más bonito. Y es que cuando abrimos la boca, la regamos, dicen los patojos, ¿verdad? Cuando vaya a abrir su boca, piensen. Cuando le vengan a su mente esas palabras que van a salir así impulsivamente, piénsenlo. Algunos dicen, mejor tengo que contar hasta 10 para no contestar. Yo le digo, cuente hasta 1000, hasta 1,000,000 si puede, no conteste, no abra la boca. Si usted quiere ser varón perfecto, calle, espere el momento para hablar. Esa es una de las tentaciones más comunes para aquellos que enseñan la palabra del Señor. Otra de las tentaciones más comunes es la mala interpretación de las Escrituras. Qué fácil es malinterpretar las Escrituras. Qué fácil es decir lo que no dicen las Escrituras. Qué fácil es usar un verso para lograr sus fines. Pero la palabra del Señor nos dice que eso no se debe de hacer. Veamos los versos 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta es una de las tentaciones más comunes: tergiversar la palabra del Señor, darle vuelta a las Escrituras. Por eso es que el mundo está así. Por eso es que nosotros no logramos realmente discernir quién es cristiano y quién no es cristiano, porque el mundo nos ha llenado de cosas que supuestamente dice la palabra. No es que nos creamos nosotros la iglesia perfecta, porque no hay iglesia perfecta, y una vez se los digo. Y si usted encuentra la iglesia perfecta, por favor no vaya ahí, porque la va a arruinar. No hay iglesia perfecta, pero lo que usted debe buscar es una iglesia donde se predique la palabra del Señor, donde se estudie la Biblia. Por favor, no ande detrás de las cosas del mundo. El mundo lo que quiere es que le digan cómo ser rico. El mundo lo que quiere es que le digan cómo ser sano. El mundo lo que quiere es que le digan cómo es tu primera vez. ¿Qué pasa cuando tú encuentras el amor platónico? Cuando se vuelve un amor diferente. El mundo lo que anda buscando es que le digan cómo tener gozo, amor y paz. El mundo lo que anda buscando es detrás de esas tres cosas: amor, salud y dinero. Y si tienen esas tres cosas, dicen por ahí, ya están hechos. La palabra del Señor nos dice: si tú eres cristiano, vas a pasar pruebas, vas a pasar tentaciones, vendrán cosas difíciles para tu vida, pero mantente confiando y esperando que el Señor ya viene por su iglesia. Ahí seremos felices. Ahí no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más angustia. Pero hasta ahí, mientras pasemos, tenemos que mostrar el amor del Señor. Tenemos que atraer a personas que vengan a los pies del Señor. Tenemos que decirle a las gentes: aquí se muestra el amor de Cristo. Cuando estemos allá juntamente con Él, todo será así. Qué difícil es cuando alguien tiene que pasar aquí enfrente y explicar la palabra del Señor. Es difícil porque por nuestra boca podemos matar a muchas personas. Por nuestra boca podemos llevar a muchos al infierno buscando riquezas en esta tierra. Lo que el Señor nos mandó es a rescatar a aquellas almas que están perdidas y sin esperanza. No a ofrecer riquezas, sino que a ofrecer salvación y vida eterna. Este mundo es un mundo pecador y necesita que se le diga que necesitan arrepentimiento, que necesitan convertirse, que necesitan entregarle su corazón al Señor para que esperen la venida del Señor. Muchos andan como locos ahora, esperando el 13 de octubre. Va a estar lleno Guatemala de gente que viene detrás de eso. Pero el Señor, nadie sabe cuándo va a venir. Lo que el Señor nos dice es: manténganse siendo cristianos prácticos. Fíjese que dice que cuando tergiversamos la palabra, cuando no decimos lo que dice la verdad, estamos siendo gente que habla cosas terrenales, gente que habla como animales, gente que habla cosas diabólicas. Pero cuando se habla la palabra del Señor, ahí está toda la sabiduría, y tiene que ser pura, pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Si usted llega a una iglesia donde no le expliquen la palabra del Señor, pregúntese, ¿será que son cristianos? Cuando le empiecen a hablar de mi mamá, mi papá, mi abuelita y Serafín, pregúntese, ¿será que eso está en la Biblia? Y ese era un anuncio que había antes, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, mi abuelita y Serafín. Todos toman leche y pregúntese si no le están hablando de la Biblia. Bueno, vayamos al capítulo 4 para avanzar un poco con Santiago. En el capítulo 4 Santiago nos hace ver cómo podemos vencer las pruebas y pasar esta vida con éxito. ¿Cuántos quieren conocer esto? Santiago nos dice cuál es la causa de la tentación y de nuestras malas obras. Veamos Santiago 4 del 1 al 6. Dice Santiago: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podréis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y el verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Verso 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es la enemistad contra Dios? Y es que esa es una de las tentaciones más comunes. De ahí es donde vienen las pruebas. Pero ¿cómo nosotros podemos combatir estas pruebas? ¿Cómo nosotros podemos salir avantes de todo esto? Cuando vienen a nuestra mente aquellas codicias, cuando viene a nuestra mente aquello que no podemos tener, y dice que hasta matamos por conseguir las cosas. ¿Por qué creen ustedes que el mundo se está metido en una situación de violencia? Porque desean y no tienen. Oíamos el caso de Connecticut en estos días. Este joven quizás deseaba tener una madre amorosa, pero no sé qué fue lo que esta madre le dio. Y el resultado fue que este joven fue a matar a la mamá y mató a un montón de niños. Porque él deseaba algo, porque él codiciaba algo. Llegamos a veces hasta esos extremos de matar porque no tenemos. Y a veces nos ponemos a orar nosotros: ay Señor, dame, como ora alguien por ahí, dame casas, carros, sueldos, puntos. Pero lo queremos solo para conseguir nuestro éxito personal. Lo queremos solo para que vean que somos muy buenos. Lo queremos solo para lucir nosotros, que somos mejores que los demás. Por eso el Señor no nos va a dar esas cosas, porque no lo estamos pidiendo para hacer la obra del Señor, sino que lo estamos pidiendo para que nosotros seamos vistos. Por eso termina diciendo este verso 6: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando tú estés pidiéndole al Señor las cosas que están conforme a la palabra, no para tus deleites, cuando le estés pidiendo al Señor: Señor, dame para que yo pueda darle a los demás. Señor, haz en mí lo que tú quieres que yo haga por los demás.
Cuando pedimos cosas para llevar adelante el Evangelio, tenga por seguro que el Señor se lo va a dar. Y dice que Él va a dar gracia a los humildes. A ti no te va a hacer falta nada, porque el Señor se va a encargar de ti. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero encargarme de tu obra, y tú encárgate de mí, tenga la certeza que el Señor le va a conceder las cosas que usted necesita. Pero cuando usted le está diciendo, Señor, dame para que yo te pueda dar, el Señor no va a contestar esa oración. Pero dice, oh almas adúlteras. Y es que cuando dejamos a Dios, el adulterio es irse tras otras cosas. No solo hay adulterio físico, sino que también hay adulterio espiritual. Cuando nosotros dejamos a Dios por el mundo, estamos siendo adúlteros con el Señor. Estamos dejando a Dios por las cosas del mundo. Por eso el Señor dice, adúlteros, ustedes se van tras el mundo y se olvidan de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántos andan tras carros, casas, sueldos y puntos de ti? Ahí no levantó ninguno de la mano. Pero como el Señor conoce nuestros pensamientos. Y el camino para vencer la tentación. Veamos Santiago 4, 7 y 10. Usted quiere vencer todas las tentaciones, haga lo que dice aquí. 4, 7 y 10. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligidos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Quiere vencer las tentaciones, quiere vencer las pruebas, acérquese a Dios, sométase a Dios. Y es que someterse es decirle, Señor, yo estoy bajo tu autoridad, yo me rindo a ti, yo quiero servirte, yo quiero hacer lo que dice tu palabra. Señor, yo estoy bajo tu autoridad, tú eres mi rey, tú eres mi Señor, y lo cantamos a cada rato. El Señor es mi rey, mi todo. Pero no nos sometemos al Señor, no estamos bajo su autoridad, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, no queremos hacer lo que dice la Biblia. Por eso, si ustedes quieren vencer las pruebas y las tentaciones, sométanse, estén bajo la autoridad, que Dios sea el que dirija sus vidas. Resistan al diablo. Y es que resistir al diablo es resistir las cosas del mundo. El diablo va a tratar de ponerte todo enfrente, lo más bonito, pero nosotros con la palabra del Señor tenemos que resistir las tentaciones, tenemos que echar fuera las tentaciones, tenemos que decirle, diablo, tú no tienes nada que ver con nosotros, porque nosotros somos lavados y limpios por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo mora en mí, ya no hay nada malo que pueda penetrar en mi vida. Aléjate de mí. Resista cuando vengan las cosas a tu mente. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Buena pregunta. Leyendo la palabra. Porque si tú quieres conocer a alguien, tienes que preguntarle cómo es, qué le gusta. Cuando estabas enamorando a tu esposa o a tu novia o a lo que sea, estabas interesado en saber qué era lo que ella quería. Y así debe ser. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, debemos de estar interesados en ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, acérquense a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros estamos interesados solo en buscar las cosas del Señor, el Señor vendrá por nosotros, el Señor se acercará a nosotros. Lo mismo sucede con el ejemplo que puse anteriormente. Cuando logramos conocer de tal manera a nuestra pareja, cuando vemos
qué es lo que le gusta y hacemos lo que le gusta a ella, entonces la pareja se va a acercar a nosotros, va a querer estar con nosotros, porque somos del mismo sentir, porque hacemos lo mismo, porque hacemos lo que Él está demandando. Si tú quieres que Dios se acerque a ti, acércate a Él. Y la manera de acercarse es estudiando su palabra, orando al Señor. ¿Cuántos oran 5 minutos al día? 3 minutos. 3 minutos creo que todos. A ver, oran en el desayuno. Bueno, ¿quieres que Dios se acerque a ti? Tienes que acercarte a Él. Y la otra recomendación es: pecadores, limpien sus manos. O sea, no cometan pecado, no roben, no maten, no hagan nada que se haga con las manos, algo que sea pecaminoso. Limpien sus manos. Segundo consejo: vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Aquellos que dicen que son pero no son, aquellos que un día son y otro día no son, piénsenlo bien, ¿a qué están jugando? ¿Son cristianos o no son cristianos? Porque no podemos ser como la onda del mar, ¿verdad? Que viene un día y otro día se regresa. ¿O quiere que el Señor les diga: apártense de mí, no los conozco? Otros consejos para vencer la tentación es: aflíjanse, lamentense, lloren. Es que cuando estén cometiendo un pecado, tiene que haber una aflicción en nuestra vida, tiene que haber un lamento, tiene que haber un lloro, porque cuando nosotros avergonzamos al Señor, nuestra mente, nuestro corazón no puede estar tranquilo. Cuando nosotros cometemos pecado, tenemos que afligirnos de tal manera que dice la palabra: lamentense y lloren. Y el lamento es un lloro pero que penetra el corazón del Señor. Cuando haya cometido pecado, arrodíllese, dóblese delante del Señor, llórele al Señor, dígale: Señor, perdóname. Que vuestra risa se convierta en lloro. Nosotros estamos cometiendo pecado y nos sentimos agradables, eso se va a convertir en lloro. Y que vuestro gozo en tristeza. ¿Cuántas personas andan en el mundo fuera del Señor? Pero cuando venga el día del Señor, cuando venga ese día que todos estamos esperando, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Señor nos diga: apártense de mí, no los conozco. Váyanse ahí al lugar que está preparado para el demonio y sus ángeles, al infierno. Ahí su gozo se convertirá en tristeza. Ahí su risa se convertirá en lloro. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Quieren vencer las pruebas y las tentaciones? Humíllense delante del Señor y Él los va a exaltar. Las pruebas para aquellos que se creen superiores a los demás. Esa es una tentación muy grande. Aquellos que se creen más que las demás personas. La tentación de ser juez y juzgar a otros. Santiago 4, 11 y 12 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando nosotros nos ponemos a juzgar, nos estamos convirtiendo en jueces. A este sí, este no. Es que este no es porque tal cosa. Empezamos nosotros a volvernos jueces de los demás. La palabra del Señor dice que el que murmura del hermano y juzga a su hermano se convierte en juez, se convierte en Dios. Déjele al Señor
que Él juzgue la condición del hermano. Usted haga lo que dice la palabra. Usted sea un hacedor, no solo un oidor. La autosuficiencia es otra de las tentaciones grandes para los cristianos. Yo sí puedo hacer las cosas. Si yo no estuviera en esta iglesia, las cosas no caminarían. Si yo no sé qué, empezamos a ser autosuficientes y empezamos a dejar a Dios por un lado. Si Dios no está en esta iglesia, no vamos a hacer nada, porque nosotros dependemos únicamente del Señor. Ser autosuficiente, usted lo puede ver ahí en los versos del capítulo 4, versos 13 y 17. Vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso, cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, estamos poniéndonos en un punto bien difícil, porque la palabra nos dice cómo hacer lo bueno, y si no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Por eso vuelvo a insistir, que seamos hacedores y no solo oidores. Vamos a ir un poquito más rápido. Vamos al capítulo 5 de Santiago. Tal vez esto va a ser donde me voy a detener más tiempo. Todo esto fue la introducción. Santiago 5. ¿Cómo podemos combatir las pruebas y las tentaciones? Este quizás fue uno de mis estudios favoritos de Santiago. Los versos 5, capítulo 5, versos 7 al 11. Por tanto, hermanos, por todo lo que les he venido diciendo, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y me gustan estos versículos porque menciona 3 veces la venida del Señor. El capítulo 7 dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. El capítulo 8 dice, porque la venida del Señor se acerca. Y el verso 9 dice, el Señor está delante de la puerta. El Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuándo viene el Señor, puede venir hoy. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros el día de hoy? El Señor está a la cerca, ya está cerca. Por eso dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y el ejemplo que pone al final, en el verso 11, aquí tenemos, por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuántos han pasado pruebas y tentaciones como las de Job? Bueno, preguntaría, ¿quién ha leído el libro de Job? ¿Cuántos han pasado todas las pruebas y las tentaciones de Job? Pues Job dice, la palabra del Señor dice, aguanten así como aguantó Job. Porque Job
no vio al Señor, pero él estaba convencido que lo vería. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Job estaba esperando en el Señor y él estaba convencido que lo vería. Y no le importó pasar todo lo que pasó. Job decía: aunque me maten, yo en él esperaré. Job decía: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Job estaba esperando en el Señor. ¿Cuántos están esperando aquí en el Señor? Y por último, los versos 12 al 20, vemos aquí pasos para poder resistir las pruebas y las tentaciones. Uno de los pasos es: hermanos, no juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. Que su decir sea sí, sí, o no, no. Sean veraces, sean hacedores. No me voy a detener mucho aquí, pero sigue diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? O sea, ¿está alguno entre vosotros con alguna situación difícil? ¿Está alguno pasando alguna prueba, alguna tentación de este día? ¿Está alguno con un problema que siente que no puede resolverlo? Ore. ¿Está pasando problemas esta mañana? Ore. Y sigue dando otro ejemplo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Goces en el Señor. Aproveche este tiempo porque van a venir pruebas. Y el Señor nos dice: aunque venga lo que venga, manténgase alabando al Señor. En medio de la prueba, alabe al Señor. En medio del gozo, ore al Señor. Esas son recomendaciones que Santiago nos da. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y este quizás es el paso más importante para el cristiano. La oración eficaz del justo. ¿Quiénes son justos aquí? Los que son hacedores de la palabra del Señor. Usted quiere que alguien ore por usted, vea si ese hermano es hacedor de la palabra, si habla bien la palabra de verdad, si ama a los hermanos, si no anda murmurando, si no se anda quejando, si no anda buscando las cosas del mundo, si está centrado en la palabra de Dios. Busque a ese hermano, porque ese va a ser justo y la oración de él va a ser eficaz. No es de cualquiera que se llame justo, sino que es el que está haciendo la palabra del Señor, el que está obedeciendo la palabra del Señor. Ese es el justo. Por lo tanto, los ancianos, para ser llamados, deberían de ser justos. Si usted tiene dudas de algún anciano, no lo llame. Llame a aquellos que usted crea que son verdaderos hijos de Dios, que son hacedores de la palabra de Dios. Porque nos da un ejemplo, y dice el ejemplo de Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era igual que nosotros. Elías tenía pruebas, Elías pasó tentaciones, Elías le venían ataques del enemigo, Elías tenía las mismas cosas que nosotros tenemos, pero dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese. En el estudio que teníamos el viernes en Antigua, nos explicaba Forrest. ¿A quién se le habrá ocurrido orar para que no llueva 3 años? No sé si ustedes han orado por eso. ¿Cuál ha sido su oración más poderosa?
Pero Elías lo estaba haciendo con un propósito. Elías lo estaba haciendo para que esos reyes que eran diabólicos, malignos, que fue lo peor que pudo haber en ese tiempo, se convirtieran al Señor. Y por eso la palabra del Señor dice en el verso 20, que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando nosotros oremos con el poder del Señor, cuando nosotros seamos justos, cuando nosotros tengamos las características que Santiago dice de un hacedor y no solo un oidor, entonces podremos orar y salvaremos a los pecadores. Cuando nosotros tengamos la autoridad del Señor, vamos a poder ir a cualquier lugar y anunciar en el nombre de Jesucristo que hay salvación. Cuando nosotros tengamos la autoridad de la palabra, podemos decir que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Regresemos a San Juan, capítulo 3. Versos 16 al 21. Y ahora con conocimiento vamos a leer estos versículos. Si quieren nos ponemos de pie, que hagan un poco de ejercicio. Y lo vamos a leer juntos, para que nos oiga el mundo. Estamos en vivo para todo el mundo en www.ccguatemala.com. Ahí pueden invitar a sus amigos para que nos vean. San Juan 3, 16 al 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos. Señor, gracias te damos por este precioso libro de Santiago. Señor, gracias porque tú nos dices que debemos de ser prácticos, que tu palabra no es tanto conocimiento, sino que es más práctica. Señor, que todo lo que nosotros aprendemos de tu palabra lo podamos poner en práctica, que nuestras obras hablen por nosotros, que lo que nosotros hacemos se vea que tú eres el que está obrando. Señor, gracias por esta iglesia y te pedimos, Señor, que todas las actividades que vamos a tener en este mes de diciembre, que todas las actividades que vendrán para el año 2013, Señor, tu luz sea la que se manifieste. Señor, no a nosotros, sino que a tu nombre sea la gloria. Te adoramos, te bendecimos, Señor, nos sometemos a ti y declaramos que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, que a ti te servimos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Capilla Calvario Guatemala presentó Verso a Verso,
La palabra de Dios, el único alimento verdadero para su vida espiritual. Verso a verso, su vida crecerá en el conocimiento del Dios verdadero. Una presentación de Capilla Calvario, Guatemala.